a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Hola, queridos amigos, tantos años juntos, ahora distinta porque tenemos una economía ahora pandemia, con auriculares, sin escritorio, pero los problemas son los mismos, ¿eh? Hace 22 años que estamos en el aire con ustedes y los problemas son exactamente los mismos. Argentina retrocede, atrasa, y ni hablar de los mensajes de la izquierda que atrasan aún más. Me parece escuchar lo mismo hace 40, 50 años y no cambiaron en absoluto. Hoy me daré el lujo, porque estamos en la Semana del Amigo, de poder charlar con un amigo, un gran amigo, que no sé por qué está tan raleado en los medios, porque es una persona que con datos permanentemente nos ubica en dónde estamos. Y además de dónde estamos, ¿cómo podríamos salir con ello? Podemos discutir o no determinadas cosas, pero tenemos que saber dónde estamos. Por ende, yo creo que los medios muchas veces no quieren escuchar lo que quieren escuchar, en realidad. Y como no quieren escuchar determinadas cosas, o no lo invitan, o no lo dejan hablar, o de repente lo están raleando de los lugares donde ustedes pueden charlar con él o escuchar. Y hoy vamos a hablar justamente de esas cosas y lo que nos pasa a los argentinos, ¿no? No te veo, Diego, no te veo, mi querido amigo, no te veo. Ahora sí te veo al revés, pero estás planchado, Diego. ¿Me ves ahí? Sí, pero te veo acostado. Te falta la almohada acá. O sea, tenés que... Entonces tengo que... Ahí me Ay, pareces un ser humano. ¿Viste por qué determinados periodistas no te llaman? Porque estás al revés. Estás al revés. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Hablemos un poco. Tengo retorno yo, ¿eh? Sí, pero me parece que los auriculares... Ahora sí, perfecto. Te escucho perfectamente bien. Los televidentes audientes de las apps también te escuchan bien y justamente a vos te quieren escuchar. Tuvimos un mensaje del gobierno de la madre patria de Estados Unidos donde dice que Argentina tiene 3 problemas nada más. Las 3 sí. La gran inflación, sí, la intervención, ¿no? Sí. Y había una más que me la estoy olvidando. La intervención, la inflación. Claro. ¿Y qué tenemos? ¿Por qué el dólar sube? ¿Por qué? ¿Qué tiene el argentino? No sé, ¿qué dicen los americanos? Que nosotros no sabemos, incertidumbre de lo que puede pasar dentro del país. Tienen toda la razón del mundo, leyeron un libro completo de Argentina. Tenemos incertidumbre, tenemos inflación y tenemos intervención. ¿Quién va a venir a invertir? Mira, primero a los americanos les diría, en casa cómo andamos, ¿no? Porque en materia de inflación, los americanos van rumbo a una inflación minorista interanual de 7%, van rumbo a una inflación... Claro, grave para ellos. Van rumbo a una inflación de precios al productor de 10 puntos, de 10%, punto número 1, punto número 2. Punto número 3, cuando me hablan de intervención, a ver, tenemos un Estados Unidos que desde la mano de la Reserva Federal, hace 30 años de Alan Greenspan para acá, desde el 95 para acá, o sea, 25 años redondeando, de a poquito va avanzando sistemáticamente hacia el socialismo y uniéndose con el Banco Central de Europa, con el Banco Central de Canadá, con el Banco Central australiano, el japonés, está llevando al mundo hacia el socialismo con cada vez más intervención. Vos fíjate que después de Lehman,
después del 2008, la Reserva Federal ha multiplicado la cantidad de dinero por 10, y con ese dinero que emite, ¿qué hace? Financia cada vez más políticas de intervención del gobierno americano, comprando bonos del Tesoro americano. De hecho, cuando vos mirás la expansión del crédito, que es la expansión que hace el sistema financiero y el sistema bancario asociado inmoralmente con el Estado, el crédito para el sector privado no aumentó en términos del PBI. Pero cuando vos lo mirás en términos, el crédito para el gobierno prácticamente se duplicó. Entonces, ahí vos te das cuenta que Estados Unidos cada vez es más intervencionista. De hecho, cuando yo miro el nivel de deuda de Estados Unidos en relación a su PBI, también se duplicó, ya están los 3 dígitos. Cuando antes rondaba el 50-60% del PBI. Cuando yo miro la presión tributaria de Estados Unidos, la presión tributaria de Estados Unidos está alrededor de 5 o 6% arriba de hace un par de décadas atrás. Entonces yo le diría a los americanos, guarda, salvando la distancia, porque obviamente están años luz nuestro, pero guarda que ustedes hagan un mea culpa también. No, desde ya. Lo que pasa es que Estados Unidos no está en una situación de ser un deudor de entes que gobierna Estados Unidos y que además le digamos permanentemente que no le vamos a pagar y mojándole la oreja. O sea, digamos, Argentina está en una situación bastante complicada de ver, que estamos creo que leyendo libros de hace 50 años y no los cambiamos, o más, y no los cambiamos, y estamos repitiendo permanentemente la historia. No hemos cambiado nada. Y no hablo solamente de este gobierno, hablo de varios gobiernos juntos. Mira, los gobiernos que tienen un país son el reflejo de la gente que hay en ese país. Porque los gobernantes de todos los países no caen de un plato volador, de otro planeta. Emergen de la sociedad que ellos gobiernan. Entonces, yo creo que los gobernantes, en promedio, son un muy buen reflejo de lo que es o lo que son las creencias, los valores, la ética, en promedio de los ciudadanos de ese país, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Argentina tiene un problema que es cultural y tiene una pata ética, un problema ético muy fuerte que emerge del problema cultural y después se transforma consecuentemente en un problema moral, ¿no? Argentina está como está hace 70 años y cada vez peor, porque realmente nosotros tenemos creencias, valores, que están peleados con la ética de la libertad y consecuentemente se transforman en problemas morales. Entonces, ¿qué sucede? Eso da lugar a instituciones. Las instituciones que son las que forman al Estado, forman los gobiernos, y toda institución que tiene basamentos peleados con la ética de la libertad y que están fundadas en la inmoralidad solamente pueden llevar a malos resultados. Y esto lo demuestra praxeológicamente la teoría y lo ilustra la realidad. Por eso yo digo, acá el cambio, después pasamos a la economía, ¿no? Pero el cambio de Argentina, para que exista la posibilidad de que haya un cambio. Ahora. Sí, ahora no va a haber ningún cambio. No, te digo, ahora vamos bien. Vamos, ¿qué cambio necesita la Argentina? El cambio que necesita la Argentina es un cambio de forma de pensar de los ciudadanos argentinos, de las creencias, de sus valores, de su ética. Y eso
nunca puede ser, eso no es un proceso rápido. Eso solamente puede ser resultado de la acción humana, de la interacción de la gente unos con otros. Está condenada a ser un proceso largo y extenso en el tiempo. O sea, y no hay, hablando mal y pronto, tu tía. A ver, la Argentina está rota. Está rota. Y la Argentina, la economía argentina está rota. Y tanto la Argentina como la economía argentina va a estar más rota a futuro. ¿Por qué? Te cuento. Vos mirá a los pseudoliberales en los medios de comunicación, ¿no? Algunos son amigos míos, ¿no? Y todos se vuelcan a la política. Y vos fíjate que hablan de bajar impuestos, hablan de reducir regulaciones, que plin, que plan. Muy lindo, muy lindo. Le están mintiendo a la gente. Y la gente compra y dice, sí, qué barbaridad, hay que bajar impuestos, hay que bajar regulaciones, porque el sector privado está ahogado, porque el sector privado, como está ahogado, porque tiene muchos impuestos, muchas regulaciones, no puede hacer negocios. Como no puede hacer negocios, no puede ganar dinero, y como no puede ganar dinero, en consecuencia no hay incentivos para invertir, no hay incentivos para acumular a capital, y entonces no se expande la frontera de producción, la capacidad de producción, se destruye no genera capital, empleo, no genera empleo. se destruye capital, se destruye la generación de riqueza, en consecuencia se destruye empleo, y como consecuencia de todo eso cae el poder adquisitivo de los salarios, hay más pobreza, indigencia. Esos pseudoliberales están mintiendo. Y están haciendo lo mismo que cualquier político. ¿Por qué? Porque los impuestos son el segundo eslabón de la cadena. Para bajar impuestos, antes hay que bajar el gasto público. Entonces a la gente hay que decirle, hay que achicar el Estado, hay que bajar el gasto público, y a eso hay que ponerle nombre y apellido. ¿Esto qué quiere decir? Esto hay que decirle a la gente, señores, y acá lo enlazo con el tema de las creencias del pueblo, de las creencias de la gente, de sus valores, de la ética. Hay que decirle, señores, ustedes, si quieren más, para que paguen menos impuestos, para que paguen menos impuestos inflacionarios, ustedes tienen que dejar de pedirle cosas al papá Estado. Ustedes tienen que dejar de creer en el Estado. Deben dejar de creer en la política como herramienta transformadora de la realidad, porque además política es más platita. La política se financia con la platita de los impuestos. Entonces hay que decirle, ustedes tienen que, ¿saben qué? La universidad no puede ser gratuita. ¿Saben qué? Los hospitales públicos hay que pagar un bono. ¿Saben qué? Y así puedo hacer una lista. Pero, ¿vos escuchaste algún pseudo-liberal en campaña que diga esto? No, ninguno. Todos se llenan la boca de que hay que bajar impuestos. Claro, porque, a ver, Axel Kicillof quiere pagar menos impuestos también. Entonces, cuando vos te das cuenta que hasta el más estatista le gustaría pagar menos impuestos, vos te das cuenta que el camino, yendo por ahí, es un camino mentiroso. Vos tenés que ir por la verdad, enseñándole a la gente lo que la gente no quiere escuchar, que es la piedra fundamental de sus problemas éticos, de creencia, de morales. Dice, no esperes todo de papá Estado. Es más, no esperes nada de papá Estado. Porque papá Estado, que no es papá, es Jack el Destripador, siempre juega en contra tuyo. El Estado no genera riqueza. Esto yo siempre lo digo con un ejemplo muy sencillo. Es una gran verdad. Yo soy economista. ¿Cómo vivo? ¿Cómo satisfago mis necesidades? Comprando bienes y servicios. Pero para comprar bienes y servicios, antes tengo que comprar mi dinero, lo tengo que adquirir. ¿Y cómo adquiero mi dinero?
tengo que lograr que vos, Raúl, vengas y compres mis servicios de consultoría económica y los compres voluntariamente. Para que vos compres voluntariamente mis servicios de consultoría económica, antes que eso, yo tengo que pensar qué necesita Raúl, qué le sirve a Raúl, porque solamente si yo encuentro qué le sirve a Raúl, qué necesita Raúl, es la única manera de que Raúl venga y me compre y me pague algo porque le sirve, porque él con lo que le doy satisface una necesidad. Entonces, yo, haciendo eso, subrogo mi comportamiento a vos, Raúl. Cuando vos venís y me comprás algo, yo adquiero mi dinero entregándote algo de valor para vos. La única manera de saber que algo tiene valor para vos es que vos me lo compres a mí, voluntariamente. Entonces, esta es la gran diferencia ética y moral entre el sector privado y el sector público. Cuando yo compro mi dinero, lo compro porque te doy algo que vos subjetivamente lo valorás. Está claro. Porque a vos te sirve. Ahora, un político que se presenta a diputado, que se presenta a senador, que se presenta a intendente, a gobernador, o a presidente o a vicepresidente, ese señor, antes de ganar las elecciones, antes de estar en el cargo, ya está gastando plata tuya que te la saca violentamente por la fuerza. ¿Ok? Listo. Una vez que en el sistema democrático es elegido, a ese señor la plata le cae todos los meses por arte de magia a su cuenta bancaria, ¿no? Y le cae sin darte nada, se cruza de brazos así y la plata le cae igual. Claro. ¿Ok? Y es más, ahí parecería neutro. En realidad esa plata que le cae al político, cualquier sea diputado, senador, lo que sea, en realidad es plata que te sacan por la fuerza. O sea, ni siquiera es neutro, es negativo su aporte. Entonces, acá ves la gran diferencia, la piedra fundamental de la diferencia ética y moral entre el sector privado y toda persona que se arrima al sector público. La gente del sector privado vive dándote. La gente que se acerca al sector público vive a partir pidiéndote, de sacarte, de robarte. Y entonces, y aparte es muy interesante porque si vos me contratás como economista, vos todos los meses, todas las semanas, vos tenés la capacidad de monitorear si yo toda la semana, todos los días, todas las semanas, todos los meses, te doy algo que a vos te sirve. Para lo cual, yo constantemente voy a estar pendiente y atento a las señales que vos me brindás, que a vos eso te sirve. Porque si un solo día te deja de servir, vos tenés un mecanismo de auditoría, te fijás si te sirve o no. Si no te sirve, rompés el contrato y me dejás de pagar. Te das de baja. Exacto, vos elegís un diputado, un senador, a un presidente, un vicepresidente, intendente, gobernador, concejal, lo que sea, lo votaste un día y durante 4 años, 2 años, 6 años, los que sean, no tenés ningún mecanismo de monitoreo, de auditoría, si ese tipo está haciendo lo que vos querés. Es más, no tenés ninguna cláusula gatillo que te permita salir del contrato. Esa persona tal vez puede hacer cosas de las cuales vos no estás de acuerdo con ninguna durante esos 4, 6 o 2 años que dure el mandato, y él va a seguir cobrando, extrayéndote la plata de tu bolsillo. Entonces, esta es la gran diferencia. Por eso, una sociedad, cuanto tenga un Estado más chico, o sea, menos Estado, más sector privado, en el extremo, si no hubiera Estado y fuera todo sector privado, cuanto más cercano a ese ideal fuera una sociedad real de todos los días,
Es una sociedad más ética, más moral. Y obviamente entonces las instituciones que haya van a adquirir mejores resultados. Ahora, ahí Diego, vos estás coincidiendo con una teoría de José Luis Esper que dijo el día de ayer que él privatizaría todo. Mira, a mí José Luis lo que diga lo tomo con pinzas. Yo soy... No, analicemos, no, estamos de acuerdo. Yo no voy a analizar Dale. si lo que dice es verdad o no, si es posible hacerlo o no. En su momento, como se tomó una decisión en el gobierno de Menem y se privatizó el Estado, se achicó el Estado, se privatizó, no estamos juzgando si se hizo bien o mal, sino la política que se tomó. Eso sería lo que vos, en parte, yo lo dije Esper porque lo dijo ayer en TN, pero nada más, porque vos lo venís diciendo hace mucho tiempo. La reducción del Estado, indudablemente, sería una forma. Raúl, yo estoy a favor de que la administración de justicia sea privada, a favor de que la seguridad sea toda privada y que el Estado no tenga el monopolio ni de la fuerza, ni de la seguridad, ni de la administración de justicia. Entonces, imagínate si no voy a estar de acuerdo en privatizar todo. Estoy a favor que el dinero no sea monopólico en manos del Estado. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Ahora bien, no digo más nada porque no tiene sentido. Yo creo que hace varios años vengo insistiendo con José Luis, simplemente me siento en el cordón de la vereda y veo pasar el ataúd dándome la razón con todo lo que dije hace ya mucho tiempo, ¿no? La realidad ilustró que tenía razón, yo desde el principio, pero bueno. Pero sí, todo privado. Yo creo que una sociedad va a ser totalmente libre solamente el día que no haya más Estado. El Estado es coacción, el Estado es violencia física. Está bien, ¿no? pero Entonces, el Estado en parte, una parte ínfima, tiene que ser ordenador de algunas cosas. Yo es ahí necesario. diciendo, pero... No. Yo ahí diciendo... Podés decir lo que quieras. Conmigo sabés que yo me podés río decir porque lo ahí que dicen, quieras. veo pasé un mensaje que dice Giacomini resentido. Todos los que Sí, no me quieren nunca tienen un argumento sólido en contra de mí. Me dicen petizo porque mido 167 centímetros, resentido, pavado. Claro. Pero, Están diciendo, esta parece una charla de hace, no sé, un año o algo así, donde estamos haciendo una competencia que nosotros no la estamos planteando. En mi programa no es para plantear una competencia de si vos o no, sí, sino poder refutar ideas o discutir ideas. Eso es una estupidez. ¿Qué me acabas qué me habías preguntado cuando dices esa No, digo que de cualquier manera un mínimo Estado coordinador o rector tiene que haber, tiene que existir. Ahí está. Mira, yo pienso que no. Y te voy a contar una cosa. Estoy preguntando, ¿no? Yo te respondo, no. Te cuento. Y con este ejemplo voy a ser muy didáctico. El minarquismo, que lo plantean algunos, es lo más inconsistente que hay. Y les voy a explicar muy sencillamente por qué. El minarquismo surge de un libro de Nozick que él plantea, bueno, si estamos en una sociedad totalmente privada, anárquica, donde la sociedad es toda privada y la seguridad es prestada por empresas privadas, ¿qué pasa si hay una empresa privada que se hace más fuerte que las demás? Y como es más fuerte que las demás, esa empresa privada de seguridad sojuzga a todas las demás, ¿no? Y empieza a actuar violentamente. Entonces sale y postula. Esto demuestra que necesitamos un Estado un Estado mínimo, chiquito, minarquista, para que nos proteja de esa empresa privada que se pueda hacer monopólica en materia de seguridad. ¿Cuál es el problema del minarquismo? Paso a explicar. El minarquismo dice que el Estado tiene que dar solamente seguridad, un Estado bien chiquitito. ¿Cuál es el problema? Es que en el mundo
todo o casi todo se puede definir en materia de seguridad. Y vamos al grano. COVID, pandemia, se puede definir como un tema de seguridad sanitaria. Sí. El COVID, dentro del minarquismo, se puede definir como un tema o un problema de seguridad sanitaria. Correctamente, sí, sí. Entonces, dentro del minarquismo, que haya un gobierno que para paliar el daño de la inseguridad sanitaria por la pandemia, te puede encerrar en tu casa, te puede no dejar ir a trabajar, puede decir que hay empleos esenciales, los amigos y otros que no. ¿Por qué? Porque es materia de seguridad sanitaria. Y la seguridad sanitaria está dentro de ese supuesto pequeño Estado minarquista. Estado, sí, de acuerdo. Segundo, sigo con el minarquismo. Otro ejemplo para que se entienda el concepto. El minarquismo dice que el Estado se tiene que preocupar de la seguridad. Son ejemplos para que se entienda fácilmente el concepto. O sea, se tiene que ocupar que no te roben, que no te entren a tu casa, que no te fajen en la calle, que no te asesinen, etc. Bueno, muchas veces los delitos son armados, planeados a través de los medios de comunicación. ¿Qué quiero decir? Por WhatsApp, por mensaje privado de Instagram, de Facebook o por mail, se pueden tramar, armar, planear asaltos, robos y otros delitos. Entonces, el Estado minarquista, ese pequeño Estado minarquista puede pedir para sí la intervención y el manejo de todas las redes y todos los mensajes electrónicos porque son cuestión de seguridad. De hecho, vos pensás que los correos fueron en la historia, el caso paradigmático es Estados Unidos, que el correo era monopólico estatal, que Lysander Spooner, el padre del anarquismo americano, funda su compañía de correo porque el Estado quería controlar las comunicaciones. Entonces, ¿qué quiero decir? Ese supuesto pequeño Estado minarquista que se preocupa de la seguridad podría pedir para sí el control de todos los medios de comunicación también y todos en manos del Estado intervenidos por el Estado. Entonces, ya deja de ser pequeño Estado. Y es que este es el problema del minarquismo. Cuando vos aceptás el Estado, estás yendo un camino de ida, que la teoría lo demuestra, que el Estado no para de crecer. Y la realidad ilustra que la teoría está acertada. Porque si yo voy y me paro en 1913, el gasto público en las economías desarrolladas era 10% del PBI. Y hoy en día es 52% del PBI. Cuando yo miro la presión tributaria era 9 del PBI y hoy en día es 48, 47. Entonces, ¿qué quiero decir? Porque además el problema del Estado pequeño es que, bueno, el Estado pequeño presta un servicio pequeño. ¿Y cuál es el problema? Y acá viene el teorema de la imposibilidad del cálculo económico. El Estado no puede saber cuánto producir, qué producir, de qué calidad y dónde ofrecer ese servicio público porque no hay sistema de precios que le diga cuánto producir, de qué calidad, dónde proveerlo. O sea, por ejemplo, la seguridad privada. Hay 5, 10, 8 o 3 agentes porque hay gente que con un sistema de precios está dispuesto a pagar. Ahora, el burócrata no tiene idea de en qué esquina poner o en qué esquina no poner policías, para que se entienda. Y estoy con el ejemplo de la seguridad. Sí, la seguridad. Es más chiquito. Por eso te contesto, yo filosóficamente no estoy de acuerdo con que el Estado
se tiene que ocupar de cosas pequeñas. Y esto está demostrado. De hecho, a ver. ¿Y de qué se ocuparía el historia, Estado en un teórico gobierno tuyo? Te cuento. Un dato ilustrador. Policía estatal en Londres hubo recién en 1833, cuando Robert Peel, ministro del Interior, puso la policía estatal. O sea, hasta la vuelta de la esquina pasada, o sea, 1833 no es nada en términos históricos. No. El hombre tiene 200.000 años y el Estado tiene 10.000 nada más. ¿No? No había policía estatal. Muchos años y milenios, el ser humano vivió con administración de justicia en un sistema de derecho consuetudinario y administración de justicia en tribunales privados, ¿no? Entonces, nada, yo redondeo. Yo creo que el hombre puede vivir sin Estado. Y va a vivir mucho mejor sin Estado. ¿Se desarma de un día para otro? Obviamente que no se pasa del negro al blanco en 10 minutos. No, obviamente. Ahora bien, es un camino muy largo, y acá voy a decir una cosa que pateo muchos tableros. Cuando la teoría también muestra, cuando el Estado tiene tantas capas, unas sobre otras, la única manera de desarmarlo es con la secesión. ¿Qué quiero decir? Te pongo un ejemplo. Yo le pongo nombre y apellido a las cosas. Imagínate que yo te digo, voy a dinamitar el sistema. Voy a dinamitar el sistema desde adentro. Pongámosle nombre y apellido a que es dinamitar el sistema desde adentro. Bueno, yo quiero que la educación, los contenidos, un ejemplo, los contenidos de la educación sean determinados en libertad. Que no haya un ministerio de educación que diga qué se tiene que enseñar, cómo y de qué manera en primer grado, en segundo, en quinto, sino que los contenidos sean determinados por la oferta y la demanda de los directores, de los colegios, con los padres. Los padres de los alumnos. Como fue hasta el siglo XIX. Ya claro, de vuelta era así. O sea, lo que tenemos hoy en día es bastante nuevo. Lo que quiero decir, lo que tenemos hoy en día no es la única manera de hacerlo. Ahora, lo quiero dinamitar eso de adentro. Bueno, tengo que convencer a 24 gobernadores, tengo que convencer a 24 congresos provinciales, algunos bicamerales, algunos con una sola cámara. Tengo que convencer a los 24 sistemas judiciales de las 24 provincias y además tengo que convencer, pensando en las universidades que son nacionales, porque las provincias son para la primaria, secundaria y jardín de infantes, tengo que convencer al Congreso Nacional y al Gobierno Nacional para las universidades. ¿Qué te quiero decir? Es imposible dinamitar el sistema desde adentro, cambiarlo desde adentro. Otro ejemplo. A ver, quiero dinamitar el sistema de adentro. ¿Saben qué? Quiero que a los trabajadores no se les retengan compulsivamente más jubilación y que puedan aportar lo que quieran y donde quieran. Totalmente en libertad. De vuelta, hay 14 sistemas jubilatorios en las provincias, tengo que convencer a 14 gobernadores, 14 congresos, 14 sistemas judiciales provinciales, más al Congreso Nacional que tiene las 11 otras sistemas de cajas jubilatorias pasadas. ¿Esto por qué lo digo? Porque para que la gente se dé cuenta que debe dejar de creer en la política como herramienta transformadora de la realidad. Y el político que dice que va a transformar la realidad desde adentro, usufructuando los mecanismos que el sistema que quiere cambiar le ofrece, les está mintiendo. Porque el sistema te ofrece unos mecanismos, porque sabe que si los adoptás, te come como canapé, como sanguchito en casamiento antes que llegan los novios. Viste que se degluta en 2 minutos. Entonces, a lo largo de la historia, y está demostrado con la teoría, siempre... ¿Y cómo lo cambiás, Diego? Ahí está. Los cambios siempre fueron desde afuera
hacia adentro, desde abajo y al margen del derecho positivo imperante en el sistema que querías cambiar. Por ejemplo, a ver, cuando se pasó de la monarquía a... Es muy interesante esto, cuando se pasa de la monarquía a la democracia, ¿cómo es sí, el cambio? El primer eslabón del cambio es que aparecen intelectuales que empiezan a escribir con la pluma, sí, sí, empiezan con la pluma a deslegitimar el orden imperante. Entonces, por ejemplo, vos estabas en 1688, después de la Revolución Gloriosa de Inglaterra, tenías a John Locke, que decía, mira, las monarquías están mal. En realidad los gobiernos tienen que ser elegidos por los ciudadanos. Listo. Estoy simplificando, ¿no? Entre sí, 1720 sí, y ya sé. 1723 aparecieron los Whigs en Inglaterra que escribieron las cartas de Catón. Y decían exactamente lo mismo. Decían, los gobiernos tienen que dedicarse solamente a cuidar los derechos naturales de los ciudadanos. Si se exceden, los ciudadanos tienen el derecho a echarlos de pataditas en el traste y ponerlos en la calle y poner otro gobierno. Y los gobiernos tienen que ser elegidos por el pueblo. En ese entonces se le paraban gente a esos intelectuales y le decían, escúchame, decime, ¿dónde hay un país donde los gobernantes sean elegidos por todos, por el voto y los votos valgan uno? La respuesta era ninguno. Es Ninguno. más, todos esos autores estaban a favor de la eliminación de la esclavitud. ¿Qué le decían esos autores? Señores, los países más desarrollados tienen todos monarquías y tienen todos sistemas de producción basados en la esclavitud. Si vos sacás la esclavitud, la producción de bienes y servicios va a caer y vamos a ser todos más pobres. Eso que estás planteando es una locura, es utópico, no existe en ningún lado. Bueno, esas cartas de Catón que escribieron los Whigs entre 1720 y 1723 cruzaron el Atlántico desde Londres a Estados Unidos y fueron la publicación más escrita, más vendida en Estados Unidos y fueron el fundamento filosófico de la Revolución Americana que en 1776, o sea, casi 100 años después de que empezó a escribir Locke, instauró la Primera República. Después, en 1789, vino la Revolución Francesa con los malos resultados que trajo, pero no importa. ¿Qué quiero decir? Se empieza con la pluma, deslegitimando el sistema. Pero también con intelectuales, ¿no? La Revolución Francesa claro, también estuvo plagada de intelectuales. Thomas Paine, por empezar. Entonces, ¿qué digo? Todo esto, acá viene la revolución o batalla cultural, la gente va aprendiendo, va adquiriendo esos conocimientos como paso previo a iniciar y pasar al campo activo. Vos fíjate que las repúblicas, todos los que actuaron en pos de las repúblicas, actuaron al margen de la ley. Vuelvo al ejemplo de Thomas Paine. Thomas Paine era inglés. Estuvo en la Revolución Primera Americana y después en la Revolución Francesa. Thomas Paine empeñó todo su patrimonio. ¿Ok? Estaba condenado a la horca por el Reino de Inglaterra, por su país, por estar a favor de la Revolución Americana. ¿Qué quiero decir? Eran vándalos forajidos para el derecho positivo de aquel entonces, cambiaron el sistema desde abajo, desde afuera, y cuando llegaron al poder, cambiaron el conjunto de reglas. Esto no estoy diciendo, yo creo que el camino a futuro, que la resolución para ir a una sociedad más libre, no la vas a ver ni vos ni yo, Raúl. Es un camino largo, va a durar menos, va a tardar menos que creo que esos 100 años que hubo entre Locke y la Revolución Americana, pero esta batalla cultural, este cambio de valores, de creencias, de dejar de creer en el Estado, en la política,
es el primer paso. Y para eso tenemos que dudar y dejar de creer lo que nos enseñan permanentemente el adoctrinamiento de la educación pública estatal obligatoria, que es pública estatal obligatoria, ya sea si es de gestión privada o si es de gestión estatal en los colegios. Te adoctrinan en la religión del Estado, te adoctrinan en el Dios de la democracia, te adoctrinan en venerar a los políticos y sus políticas públicas, que son sus mandamientos. Entonces, lo que digo yo es que no es un camino sencillo, pero todos los caminos que terminaron dando resultados empiezan por ahí. Claro, pero la base indudablemente, la base indudablemente es cultural. Ahí nace todo. Netamente cultural. A ver, los reyes se cayeron porque, simplificando, la gente dejó de creer que el rey era un representante de Dios en la tierra y gobernaba por y para Dios. ¿Y por qué dejaron de creer? Porque hubo autores como Thomas Paine que se dedicaron a explicarle a la gente que eso no era así. Claro. Ese fue el primer paso. Pero ¿y cómo pasás de un país, de Argentilandia, a un país en serio? ¿Cómo pasás? Bueno. O sea, con adoctrinamiento, con educación, pero ¿cómo transitas ese camino que no es corto? Bueno, a ver. Yo creo que todo el mundo está yendo hacia el socialismo, ¿no? O sea, vos, como dije antes, vos tenés Estados Unidos, que hace 25 años está yendo cada vez más al socialismo, Europa, que está yendo también hacia el socialismo, China y Rusia, que ni hablar. O sea, todo el mundo está yendo hacia el socialismo. Imagínate que sí, un socialismo distinto, pero socialismo al fin. Socialismo siglo XXI. Claro, no distinto. Es lo mismo que el que había en el siglo XX en Europa del Este y en la Unión Soviética. Y justamente imagínate que todos los países del mundo, salvo esos, los de la Europa del Este y los ex Unión Soviética, tienen mucho más Estado que antes. ¿Ok? Bueno, vos fíjate, imagínate metafóricamente que ese viaje hacia el socialismo es una película de 3 horas de duración. Vos te encontrás con Cuba, que está en los subtítulos, vos te encontrás con Venezuela, que está en los subtítulos, y hay países que de las 3 horas de película te puedes encontrar como Argentina, que tiene 2 horas 30, 2 horas 40 de largometraje transcurrido. Tenés otros países que pueden tener 2 horas, otro 1 hora y media, todos viajan hacia ese final de película de 3 horas a diferentes velocidades. Algunos se aceleran más, algunos se aceleran menos, pero fíjate que ninguno va a marcha atrás en la película, o sea, ninguno rebobina la película. Te repito, los únicos que rebobinaron la película fueron los de Europa del Este y los ex Unión Soviética. Pero mira qué interesante, la rebobinaron porque la gente tuvo bien en claro que vivieron realmente mal durante 40 o 50 años por culpa del Estado. Entonces, se desarmó el Estado porque la gente tenía claro que el problema es el Estado. Pero en el mundo actual, todos piensan y demandan cada vez más del Estado, más soluciones del Estado. Entonces, eso que pasó en la Unión Soviética y en Europa del Este está fuera de menú. Entonces, nosotros vamos a ver una película que todos los países van a seguir avanzando hacia el final de la película, o sea, cada vez más socialismo siglo XXI. Esto va a generar un mundo donde las tasas de crecimiento y de aumento de la prosperidad van a ir en descenso con respecto a lo que teníamos en los últimos lustros y décadas. O sea, va a haber como un proceso de ralentización de la prosperidad y de la civilización. Y esto va a empezar a generar malestar. No va a ser un proceso rápido, va a ser un proceso lento que va a insumir décadas. Poquitas tal vez. Ahora, porque los acontecimientos son cada vez más dinámicos gracias a la tecnología. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que eso va a disparar
un proceso de un paulatino desarme del mundo como tenemos hoy. Vos fíjate qué interesante. Esto que estoy marcando y este viaje hacia el socialismo se da de la mano de una centralización del poder. Vos antes, el ejemplo máximo es Europa. Vos antes en Europa tenías, invento, 20 países separados. Ahora tenés la gran comunidad europea. Vos a esa gran comunidad europea, Estados Unidos, vía OTAN, está más aliada que antes. O sea, se centraliza el poder. Cada vez hay, entre comillas, menos unidades administrativas políticas. Esto fortalece al Estado, porque menos países, menos unidades, más centralizaciones, más poder para los medios políticos, menos poder social, más avance del Estado, menos individuo. Entonces, ¿qué? Esta pauperización a nivel global que va a ir aconteciendo, creo yo, va a disparar que la gente se revele. La gente vaya desarmando la situación actual. A ver, yo siempre pongo este método. Me río porque ahí dicen, Milei 590 personas. No, ya lo dije, pusieron, olvídate, olvídate. Como si yo necesitara personas. Como, A mí, claro. No necesito voto yo. Pero esto es parte de la revolución cultural. No entres en el debate político porque no tiene sentido. Sí hubo una pregunta interesante que te plantean, que no sé por qué. ¿Qué pasa con Liechtenstein? Ahí va. No sé. Mirá, ahí va. Es importante porque esta pregunta es importante. Yo te iba a decir, metafóricamente, hay que desarmar el sueño de Garibaldi. Hay que desarmar la unificación de Bismarck. ¿Qué quiero decir? Vos, Italia, antes no era Italia un país, eran muchas ciudades-estado. Sí. Alemania eran no repúblicas. Era Alemania, eran muchas repúblicas pequeñas. Vos fíjate que festejamos la reunificación de Alemania Oriental con Occidente, cuando en realidad lo bueno sería que se separaran en todos los reinos que había antes. ¿Por qué? Porque a menor tamaño del Estado, o sea, a mayor cantidad de unidades administrativas políticas, es menor poder político, menor Estado, mayor poder e independencia del ciudadano, mayor poder social, mayor comercio. Justamente toda la edad moderna, que después permitió el avance que dio lugar a la revolución industrial y al surgimiento del capitalismo, pudo tener lugar, porque en el mundo no había solamente 200 países, todos cerraditos con leyes muy fuertes, sino que había muchísimos más países, todos mucho más flexibles, con muchísima más libertad. O sea, claro, ojalá en el mundo no hubiera 200 países, te contesto, y hubiera 200.000 Liechtenstein. ¿Entendés? Claro. Yo quiero que Mar del Plata y sus alrededores, claro, que tendría, inclusive, además de la actividad privada importante, es también un control de todo el sistema del propio ciudadano, porque el poder lo tiene realmente él. A ver, es muy simple. Me encantó lo que dijiste, Raúl. Imagínate este ejemplo. Vos vivís en Jujuy, ¿no? Sí. Y las medidas de políticas, las políticas públicas para Jujuy, en gran parte, son tomadas desde Buenos Aires. De Buenos Aires, sí. Y tus impuestos te lo roban desde Buenos Aires. Y se lo da a su amigo gobernador en Jujuy y vos resulta que vivís a 300 kilómetros de la capital de Jujuy. ¿Cómo lo controlás? Ahora bien, si el que te cobra impuestos en un lugar chiquitito, al ser un lugar chiquitito, primero te va a cobrar muchísimo menos impuestos. ¿Por qué? Sí, claro. Porque vos vas a estar a 5 cuadras, a 10 cuadras, claro, para que se entienda la metáfora, y vos lo vas a agarrar del cogote en la pizzería de la esquina, le vas a decir, ¿qué me estás cobrando estos impuestos? Y escúchame, te los estás dilapidando en esto, venís y lo agarrás del cogote. Claro. El control ciudadano es mucho mayor y mucho más eficiente cuanto más chiquita sea
la unidad administrativa y cuanto mucho menos políticos haya también. Por eso... Es consecuencia de lo mismo, sí. Un paso necesario es la secesión. Pero mira qué interesante esto, porque esto es batalla cultural. Para que haya secesión, nos tenemos que olvidar de todos los que nos enseñaron desde chiquitos en el colegio. Nos tenemos que olvidar de la patria, del nacionalismo, etcétera, de la sumisión. Etcétera, todo eso. De la sumisión. Exacto. Vos mirá qué interesante. Y no quiero explayarme más. Historia. ¿Qué te enseña la historia? Las grandes batallas en las cuales murieron cientos y miles de personas para construir el Estado-nación. ¿Quiénes son los próceres? Los hombres que entregaron su vida para construir el Estado-nación. O sea, te están adoctrinando en la religión del Estado. Geografía. ¿Qué te enseñan? Primero y antes que nada, un mapa con unas líneas negras, que es la división política. Lo primero que te enseñan es la conciencia del Estado-nación. Después, las 24 provincias, con sus 24 capitales. O sea, la conciencia del Estado provincial y con sus capitales, la conciencia del Estado municipal. Sigo. ¿Qué te enseñan si tenés economía? Mirá qué interesante este ejemplo, es fabuloso. Te dicen, Argentina le exporta carne a Brasil, invento, no es así, pero, y compramos bananas de Brasil. ¿Y tenemos un superávit o un déficit comercial de Argentina con Brasil? No. Hay un señor empresario, individuo argentino, que se paga un pasaje de avión, vuela a San Pablo, habla con individuos brasileros y les dice, mira, yo hago feedlot, esta es mi carne, ¿me querés comprar? Firman un contrato privado entre los dos y el señor argentino le vende carne al señor brasilero. Y el brasilero hace lo mismo al revés, viene hasta acá, habla con argentinos, le muestra su banana, firma un contrato. ¿Qué quiero decir? Esa es la realidad. Argentina no le exporta ni le vende ni nada a Brasil y Brasil viceversa, pero que ese concepto que ayuda. Claro, ayuda claro. a crear la conciencia del Estado. Y la gente no piensa esto, porque no se lo dejan pensar. Vamos a un... ¿Se entiende? Sí, está clarísimo. Además, le aviso a toda la gente, primero que esto no es una competencia de audiencia, sino que somos selectos en la audiencia. Es distinto. Y por otro lado, les digo que no se asusten, que sí, todas las charlas que Diego tiene conmigo a lo largo de los años que las hemos tenido siguen estando en YouTube, en Instagram, en los distintos medios que nosotros las subimos para que ustedes puedan escuchar las clases magistrales que da Diego y muchos más, como para que ustedes sepan que sí va a estar esta charla grabada para que lo vuelvan a escuchar las veces que quieran. Ahora, me mandaste un artículo muy interesante generado por vos con respecto a la emisión monetaria y la preocupación de hoy la sociedad, que es la crisis del dólar, que yo no diría que el dólar es una consecuencia de la incertidumbre, de todo lo que estamos pasando. Te doy 2 minutos o 3 para que nos expliques. Perdoná la cota, 5 si querés. Mira, vamos a la economía. Argentina no crece. Economía Ahora se llama el canal de YouTube. Economía Ahora es el canal de YouTube para que vean todas las charlas que tuvimos con Diego y con distintas personalidades, como él. Mira, sigamos. Argentina no crece hace 12 años. Argentina, la última vez que tuvo inversión neta, ¿qué quiere decir inversión neta positiva? Que se agrandó la capacidad de producción, fue en el 2007 con Néstor Kirchner. ¿Ok? Sí. A partir entre el 2008 y el 2014, la inversión neta fue 0. ¿Qué quiere decir? Se invirtió lo mínimo y necesario para mantener el stock de capital que había. O sea, para mantener las máquinas que había, metafóricamente hablando. Pero sí. ¿Qué sucede? La población crece al 1.1% anual, quiere decir que
si no se Se aumentó la reduce. capacidad de producción Se reduce. en un periodo donde la población creció 15%, ya estás en un serio problema. A partir del 2015 se empezó a destruir capital. Entonces, y esto ya lleva 12 años. ¿Por qué digo esto? Esto quiere decir que la economía argentina tiene un problema muy grave. Argentina es el país del mundo, sacando Vietnam, Venezuela y Cuba, con los problemas económicos y sociales más grandes del mundo. Entonces, ¿por qué digo esto? Esto lo digo porque esta magnitud de problemas nos hace poder entender que la solución a estos problemas tienen que ser reformas estructurales enormes, muchísimo mayores que las que aplicó Menem a principios de los 90. A ver, Argentina destruye riqueza. Argentina destruye capital. Como destruye capital, destruye riqueza. Argentina cada vez tiene menor capacidad de producción, por lo tanto, genera cada vez menos bienes y servicios, menos riqueza. O sea, Argentina tiene un problema de oferta agregada. Listo. Como consecuencia de este problema de oferta agregada en el cual se destruye riqueza, si vos cada vez tenés menor capacidad de producción, ¿qué sucede? Contratás cada vez menos trabajo. Entonces, destruís trabajo. Si vos destruís trabajo con una población que aumenta en su cantidad, la conclusión es que los salarios, o el poder adquisitivo de los salarios, cada vez va a caer más. Y esto retroalimenta negativamente el círculo vicioso, porque primero tenés un problema de oferta que pega y se transforma en un problema de demanda y retroalimenta negativa y viciosamente todo el círculo. Ahora, vos tenés que, para poder cambiar esto, lo primero que tenés que hacer es, vos necesitas inversión. Para que haya inversión, vuelva a haber acumulación de capital, aumente las posibilidades de producción, se produzca más, se genere más riqueza y como consecuencia de todo eso, haya más generación de trabajo. Listo. Bueno, ¿qué tenés que hacer? Primero, necesitas ahorro. Primer problema. El déficit fiscal de Argentina este año va a cerrar en 6 puntos del PBI. Ahí ya tenés un desahorro de 6 puntos del PBI. Que si le agregás el cuasi fiscal del Banco Central, redondeando 4 puntos más, ya tenés un déficit fiscal entero, bien medida, de 10 puntos del PBI mínimo. O sea, ya tenés un montón de ahorro, un montón de desahorro. Listo. ¿Cómo se financia ese desahorro? Primero, emisión monetaria, que es más inflación, que atenta contra los ahorros, que atenta contra la acumulación de capital e inversión en el sector privado. Listo. ¿Cómo se financia? Con deuda. Deuda, que son ahorros del sector privado que va al sector público. Entonces, tenés menos ahorro del sector privado para invertir. El pequeño ahorro que le dejan al sector privado, ¿qué hace el sector privado? En este país que tiene cada vez más impuestos, más regulaciones, porque antes tiene cada vez más gasto público. Se lo lleva. Y hace bien en llevárselo, porque si no se lo lleva, se lo van a afanar. Se lo comen. Entonces, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Eso lo que hace es que cada vez haya menos ahorro, menos inversión y cada vez más pobreza. Ahora, hay que identificar el nudo del problema. ¿Cuál es el nudo del problema? El tamaño del Estado. Porque Argentina tiene un sector público que, redondeando, va a pesar 45% del PBI. Listo, es un sector público como los europeos. Pero vos tenés que con qué mantener ese tamaño de Estado. Listo. Nosotros tenemos un PBI per cápita de $8.000. Los europeos mantienen este tamaño del Estado con un PBI per cápita de entre 35.000 y 45.000. O sea, generan 6 veces más lo que generamos nosotros. Por eso lo pueden mantener, nosotros no. Entonces, hay que hacer una reforma del Estado. ¿De qué magnitud? Hay que bajar el gasto público 12 puntos del PBI. Vos me vas a decir, Diego, eso es una locura. Y es enorme. Mira, en salud se gastan 6 puntos del PBI. O sea, quiere decir que hay que achicar el Estado 2 veces lo que se gasta en toda la salud. Yo te contesto,
¿Querés saber que está bien esa cuenta? Sencillo. Si el gasto público baja 12 puntos del PBI, volvemos al tamaño del Estado del 2009, 2008. Y ahí te das cuenta que es el tamaño del Estado que hay que reducir. Si no se hace eso, mira, hablar de reforma tributaria, hablar de reforma del Banco Central, hablar de reforma laboral no tiene sentido, hablar de reestructuración de deuda no tiene sentido, nada tiene sentido. Ahora, ¿algún político va a hacer eso? No, ninguno. Primero, porque Menem cuando lo hizo se subió a la moda del mundo, no te olvides que, y acá redondeo, Menem no fue ningún estadista, hizo lo que estaba de moda en aquel momento. 1989, se cayó el muro de Berlín, el mundo parecía que iba al consenso de Washington, pro libre mercado, Menem hizo lo que estaba de moda en el mundo. ¿Qué está de moda hoy en el mundo? Más socialismo. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿vos pensás que un político argentino va a ir en contra de lo que hacen todos los políticos del mundo? No. ¿Vos pensás que algún político argentino va a ir contra sus intereses de casta? No. No. Por eso yo creo que Argentina va a estar más rota y peor de lo que está en 2022 y 2023 que ahora, y el próximo gobierno no va a arreglar nada como no lo arregló Macri en el 2016, 2017, 2018 y 2019. Gracias, Diego. Gracias mil, como siempre, y como te presenté, que iba a festejar la Semana del Amigo con un amigo. Le digo a la gente que todos se preocuparon tanto en este rating televisivo que sí, se va a seguir extendiendo la charla y que sí, muchachos, ¿vieron qué interesante que es escuchar a alguien que sabe y que propone con cosas normales y ciertas y demostradas lo que se puede hacer? Para todos ustedes, muchas gracias. Para vos, Diego, las gracias de siempre. Muchas gracias por dejarme hablar estas cosas. Un honor de lo que hables conmigo y sabés que vamos a seguir charlando. Por suerte por vía privada y por mucha suerte por vía pública, porque la gente te quiere mucho. Así que te agradezco mucho esta participación. Al contrario, un abrazo muy grande y a todos los que nos siguieron les agradezco muchísimo. Sigan, porque sí es un grande, Diego Giacomini. Y dijo todo lo que tenía que decir. Para cerrar, les agradezco a todos los que prestan atención a la difusión de estas ideas. Yo simplemente divulgo unas ideas y nada más que eso, y le agradezco a todos que presten atención hacia ellas. Gracias, Diego. Buenas noches a todos, en especial a vos, un abrazo muy grande y nos vemos próximamente, la próxima semana con otra entrevista y con Diego muchas veces próximamente. Chau, chau. Muchas gracias. Buenas noches y gracias. Saludos a la familia. Muchas gracias. Igualmente. Chau, chau. Chau.